Señores, señores, bienvenidos una semana más a Solas con. Se suele decir que Valladolid es la cuna del castellano y a ese entorchado, ese título contribuyó en buena parte Miguel de Cervantes. Hoy nos encontramos precisamente en la Casa Museo de Cervantes en Valladolid. Quizá ese título de Valladolid, cuna del castellano, hace que sea incluso aún más difícil triunfar en el mundo de las letras. Pero si les digo que piensen en 2 o 3 escritores vallisoletanos, estoy convencido de que uno de los que van a salir en su lista va a ser nuestro invitado de esta semana. Gustavo Martín Garzo, bienvenido a Solas con. Hola, encantado. Bueno, Gustavo, vamos a repasar toda su trayectoria, vamos a charlar también sobre literatura durante los próximos minutos, pero hay un dato de su biografía que voy a empezar extrayendo para comenzar esta entrevista. Usted es licenciado en Filosofía y Letras por la rama de Psicología, ¿verdad? Eso es. Bueno, queremos, Gustavo, que nos haga un pequeño psicoanálisis de la sociedad que tenemos ahora mismo, de aquí en Valladolid. ¿Cómo la podríamos describir, catalogar con estos tiempos que corren? Bueno, la verdad es que es complicado y incluso yo más debería decir que doloroso, ¿eh? Porque vivimos en un tiempo en verdad sombrío, ¿eh? En muchísimos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy duro, es decir, en el que la gente lo está pasando fatal, es decir, que la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de manera estrepitosa, que los políticos no son capaces de responder a lo que los ciudadanos necesitan y quieren, ¿no? Esta política de recortes absurdas, esta incapacidad para poner freno a este mundo de las finanzas y de la especulación. En fin, todo esto es muy doloroso y yo creo que estamos asistiendo realmente al final de un sistema. ¿El sistema cuál es? Pues este sistema capitalista, neoliberal, feroz, impaciente, intratable. ¿Y hacia dónde vamos entonces, si se acaba un sistema? Pues supongo que no está mal que se acabe un sistema como este. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que ir hacia un mundo donde la idea del bien común sea la que prime sobre todas las otras. Y sin embargo hemos creado una sociedad en la que no hay más que individualismo, en que no hay más que la lucha de unos contra otros, ¿no? Es decir, y esta ferocidad es la que tiene que cesar, ¿no? Entonces, por encima de todo, si hemos elegido vivir juntos, vivir en ciudades, en pueblos, en comunidades, en países, pues es para sentir que todos, la única manera de salvarnos es salvarnos todos a la vez, ¿no? No vale con que unos pocos se queden con todo y los demás vivan en la más miseria más grande y en la mayor desolación. Entonces, Gustavo, el argumento de la crisis no está aún agotado. Se lo digo porque muchas veces nosotros vamos por la calle y nos dicen es que estáis todo el día en la televisión hablando de crisis y la gente parece que ya está cansada, caramba, pero yo no sé hasta qué punto es un argumento que se ha agotado, que todavía va a tener cierta vigencia. No, bueno, no se ha agotado porque la crisis es una realidad y está ahí, ¿no? Entonces, esto lo que pasa es que no es ser derrotista. Es decir, yo creo que sí que pienso que hay un espacio para la esperanza, pero esa esperanza solo puede surgir de una lucha contra lo que hay y del intento de encontrar cosas diferentes, ¿no? Y que esto se está haciendo en la calle, lo hace el movimiento 15M, lo hacen tantas plataformas ciudadanas, ¿no? Es decir, de pronto la calle está empezando a vivir de otra manera los problemas y a tomar un protagonismo, ¿no? En la medida en que los políticos no son capaces de dar respuesta a las verdaderas necesidades a la gente. ¿Y ustedes desde las letras qué pueden hacer para contribuir a ese cambio? Bueno, o ese movimiento, vamos a ver, un escritor es un ciudadano y por lo tanto forma parte de una sociedad determinada, ¿no? Pero tiene un cierto, no sé si privilegio, una cierta plataforma para hacerse oír. Para eso está la prensa, están los artículos, están declaraciones como esta, ¿no? Luego a la hora, digamos, de escribir tus libros, yo que soy un narrador, yo creo que ahí no debe, vamos a ver, un escritor debe ser fiel a la historia que quiere contar, ¿no? Y no debe tratar de transformar su novela o su relato en un discurso ideológico. Es decir, yo creo que las ideas deben estar por debajo de los personajes, ¿no? Pero qué duda cabe que el compromiso con lo real es un compromiso que luego se lleva a la literatura. Fundamentalmente, yo creo que lo que hay que hacer es hacer bien las cosas que a cada uno nos ha tocado hacer. Entonces, por lo tanto, un escritor
la mejor forma de estar comprometido con el mundo que vive es tratar de ser fiel a su propia verdad y tratar de escribir lo mejor posible, ¿no? Y comprometerse con ese proceso de la escritura. De la misma manera que un maestro o una maestra lo que debe hacer es tratar de educar lo mejor posible, un albañil construir lo mejor que pueda las casas que le han encomendado, en fin, y un mecánico pues arreglar el coche que llega a su taller, ¿no? Hacerlo bien y sin tratar, naturalmente, de estafar a aquel que cae en sus manos. Sí que es cierto, señores, que suelen decirse que Gustavo Martín Garzó es un escritor comprometido con su tiempo. Lo que no sabemos es si desde pequeño, cuando vivía en Villabrágima, ya le gustaba esto de escribir o esa afición comenzó a germinar más tarde. ¿Cómo comenzó, Gustavo? ¿Qué recuerda? Bueno, vamos a ver, yo creo que no, yo nunca soñé con ser escritor. Es decir, hombre, a mí lo que me gustaba desde que era pequeño era leer. Y luego en un momento determinado en mi adolescencia, pues entonces empecé a escribir, pues un poco imitando a los escritores que me gustaban. Sobre todo escribí poemas en aquel momento, ¿no? Y bueno, y luego, pues en fin, seguí escribiendo porque seguía leyendo. Y entonces después de los poemas empecé a escribir relatos y en un momento determinado, pero mucho tiempo después, pues uno de aquellos relatos creció y dio lugar a una novela. Y luego, una vez que tenía esa novela en las manos, me planteé que sí, que podía estar bien publicarla, puesto que había hecho el esfuerzo de escribirla. Además, me había costado muchísimo tiempo. Estuve cerca de 7 años para escribir aquella novela. 7 años. ¿No? Sí. ¿De qué novela hablamos? Pues mi primera novela, una novela se llama Luz no usada, que ahora la considero, la tengo mucho cariño, pero la considero una novela de aprendizaje. Es decir, ahora no, ni siquiera tengo ningún interés en volver a publicarla, ¿no? Pero bueno, ahí realmente aprendí un poco el oficio de escritor, que es un oficio solitario, que exige pues mucha paciencia y mucha constancia. Yo creo que fundamentalmente esa es la clave de... Bueno, supongo que es la clave de cualquier oficio. Es decir, exige un esfuerzo, pero en la medida en que está presidido por la vocación, pues no te das cuenta de la cantidad de horas que te pasas delante del ordenador escribiendo, ¿no? Pero hay mucha coincidencia en señalar un año clave, no sé si usted estará de acuerdo, año 1993, con la publicación del Lenguaje de las Fuentes, que la crítica ve que hay, no sé si un antes y un después o un inicio. ¿Qué recuerda de esa obra? Ciertamente ese año fue muy importante, era una novela que se llamaba El Lenguaje de las Fuentes. Y que además le valió el Nacional de Narrativa. El Premio Nacional de Narrativa, sí. Bueno, esa es una novela. Me permitió conocer además a Esther Tusquet, que entonces era la editora de Lumen, ¿no? Que tristemente pues ha fallecido el año pasado, ¿no? Y era una gran amiga y una gran escritora. Y bueno, yo mandé ese libro cuando le terminé sin conocer absolutamente a nadie, ¿no? Y lo mandé a varias editoriales. Recibí mis correspondientes negativas, ¿no? Que esto es inevitable en cualquiera que empieza, pero de pronto Esther Tusquet se interesó por él, lo publicó, y ciertamente eso fue un cambio porque fue la primera vez que publiqué, ya había publicado otro par de libros, pero fue la primera vez que publiqué un libro en una editorial con una distribución nacional, con un prestigio, con un buen catálogo de escritores, ¿no? Y entonces eso sí supuso un poco como mi reconocimiento como escritor por parte, digamos, de un público y de un sector mucho más amplio. Luego fue una novela que tuvo una buena acogida, que tuvo una buena crítica, que luego además recibió ese premio. Entonces, de alguna forma sí que cambió un poco como mi destino. Ahí es cuando yo empecé a sentirme ya, digamos, un escritor, ¿no? Pero porque los demás me habían mirado como escritor, no porque yo me lo hubiera creído. Y luego ya llegaron más premios, llegaron el Delibes, el Nadal, llegaron más reconocimientos, sí, ¿no? Sí. Luego fue una época, la de los 90, intensa en ese sentido. Sí, no, sí que es verdad, sí que es verdad. Y bueno, los premios son siempre un reconocimiento, se agradecen mucho, ¿no? Porque en el fondo quien te concede los premios es un jurado digamos, de gente que se supone que son buenos lectores. Entonces, por lo tanto, el que te digan, te concedan un premio es una señal de que a lo mejor no te has equivocado del todo a la hora de hacer el libro. Porque la verdad es que cuando terminas un libro nunca sabes muy bien lo que has hecho, si has acertado o no, ¿no? Entonces, de ahí que necesites, digamos, el encuentro con el lector. Y el verdadero premio del escritor es el encuentro con el lector. Yo creo que ese es el premio al que uno aspira, a ser leído y ser amado en esa lectura, ¿no? Es decir, que esa historia con la que tú has soñado tenga también una importancia para aquel que la lee. Cuando acaba de publicar un libro, ¿quiénes son sus primeros críticos? Bien, yo sí que tengo una serie de personas a las que sí que le dejo mi libro, ¿no? Se lo dejo a mi mujer, que también es escritora, y tengo un par de amigos a los que recurro siempre cuando termino el libro, son los primeros que leen. Y les suelo hacer además bastante caso en las cosas que me dicen. ¿Son muy críticos?
Bueno, sí, a veces son críticos, sí, a veces me he llevado un disgusto porque no les ha terminado de convencer y entonces, bueno, pues he tenido que hacer bastantes cambios, ¿no?, para sacar el libro adelante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que siempre tienes un poco la sensación cuando estás escribiendo que ese libro que te gustaría escribir siempre se te escapa de las manos. Es decir, ¿Ah, sí? Sí, que el libro que terminas de entregar al lector no es exactamente el libro que hubieras querido escribir. Y tal vez, bueno, eso es bueno porque te obliga a escribir uno más. Yo supongo que si quedaras plenamente satisfecho, pues a lo mejor ya no sentías necesidad de volver a escribir nada nuevo, ¿no? Pero ahora es importante que el escritor, esto lo decía Julio Cortázar, que el escritor debe ser siempre un aficionado. Es decir, vivir como un aficionado. No transformarse en un profesional que parece que domina su oficio y que sabe lo que quiere, que sabe lo que hace y que domina perfectamente los medios para conseguirlo. Entonces, no, la escritura es una aventura extraña, es decir, misteriosa, es decir, que nunca sabes muy bien a dónde te lleva. Y entonces vivirlo así como una aventura, pues yo creo que es una señal, digamos, de salud, ¿no? Si no, el libro probablemente no merecería la pena, ¿no?, puesto que tampoco el lector lo viviría como una aventura, sino que lo viviría como un producto fabricado para un mercado concreto, pero que probablemente más allá de su función de entretenimiento, pues no servía para gran cosa. ¿Tiene algún momento específico del día de mayor producción o de mayor inspiración? ¿O eso es según vaya apareciendo? La inspiración hay que trabajarla, ¿no? Como han dicho tantas veces. Y bueno, yo creo que el primero que lo dijo fue García Lorca, que dijo algo así como que las musas te pillen trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esto es cierto, literalmente, ¿no? Yo antes te comentaba que una de las... a mí de los consejos se me pueden ocurrir cuando voy a algún taller de escritura y gente joven pues me pide que les diga que, en fin, que les aconseje acerca de cómo transformarse en escritores. Pues bueno, siempre les digo dos o tres cosas, ¿no? Bueno, la primera de ellas, desde luego, que tienen que ser grandes lectores. No se puede ser un escritor sin haber leído. Entonces el escritor siempre es un gran lector, ¿no? Y luego el segundo es que sean constantes, que sean pacientes. Los clásicos decían, no hay que pasarse ni un día sin escribir al menos una línea, ¿no? Entonces una novela que la empiezas y que no sabes cuándo la vas a terminar, que tardas meses, a veces años en terminarla. Eso puede llegar a desesperar. Bueno, pero lo importante es que no te desespere. Es decir, en un mundo lleno de urgencias, claro, es que precisamente la literatura por eso, es un poco la conquista de la lentitud. La conquista de la lentitud, del silencio, del sosiego, porque solamente en ese silencio, en esa lentitud, puedes encontrar las cosas que merecen la pena. De tal forma que yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo una novela, pues tengo un horario de trabajo como el de un oficinista. Es decir, yo me levanto, es decir, más o menos como entre las 8:30 y las 9 estoy sentado delante del ordenador y estoy escribiendo hasta las 2 de la tarde, es decir, un mínimo de 5 horas. Y bueno, y si en esas 5 horas he escrito un folio, entonces me doy por satisfecho. Un folio en 5 horas. Y me da la impresión de que ha sido una mañana productiva. ¿Y el día que llega a las 2 de la tarde y no ha escrito nada? Hombre, ¿Con qué sensación se va a comer? Normalmente siempre escribo, lo que pasa es que algo. no siempre quedo contento de lo que hago. O sea, en el proceso de la escritura de una novela hay momentos muy felices en que todo surge con mucha facilidad y sin embargo hay otros muy desesperantes en que a uno le parece que ha perdido un poco el hilo de lo que quiere contar y entonces te sientes como muy poco conforme con aquello que haces, ¿no? Y esto te deja te produce mucha angustia, mucha inquietud, ¿no? Pero bueno, no solo se sufre escribiendo, porque si la escritura fuera un sufrimiento, nadie estaría en ella, ¿no? La verdad es que es costosa, pero a la vez es muy gozosa, porque de vez en cuando te permite descubrir, llegar a lugares un poco inesperados, ¿no? Y las historias... Yo, por ejemplo, cuando voy a escribir un libro, nunca tengo exactamente pensado cómo va a ser ese libro, ¿no? O sea, es la propia escritura la que me hace descubrir cosas de mis personajes, de la misma historia que estoy contando, ¿no? Y esos descubrimientos son los que, de alguna forma, justifican mi esfuerzo y toda la cantidad de horas que puedo dedicar a escribir. ¿Y en qué se inspira o en quién se inspira? Bueno, supongo que me inspiro en mi propia vida, es decir, porque la escritura surge de tu propia experiencia, de cosas que tú has vivido, ¿no? Pero claro, ahí entran muchas cosas diferentes, ¿no? Entran tus sueños, entran las palabras que has escuchado, los recuerdos, historias que te han contado los demás, es decir, películas que has visto, es decir, momentos especiales de tu propia vida, momentos significativos de intensidad, ¿no? Todo eso forma una especie como de magma, como de humus, ¿no? Como ese humus del bosque que alimenta a los árboles, ¿no? Y entonces de donde surge la historia que quieres contar y a la vez las palabras que necesitas para contarla, ¿no? Es muy difícil
decir en abstracto de dónde surge un libro, ¿no? Pero naturalmente surge de tu propia vida y debe surgir de tu propia vida. Solo se puede escribir desde lo vivido, claramente, ¿no? Decía Hemingway que el escritor tiene que estar enamorado. Es decir, tiene que amar la historia que quiere contar, tiene que sentir que esa historia es importante para él, ¿no? Y tiene que sentir la necesidad de contarla para que esa historia no deje de contarse en el mundo, aunque nadie la escuche, aunque... Pero no sé yo si hay algunas historias que amará más que a otras. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, en el 96 publica Vida Nueva y la primera edición creo que se agota en unos días. Supongo que esa es una historia de las queridas, ¿no? Por aquello por la incertidumbre al acabar un libro que nos contaba antes, sí. Y de repente sale al mercado y tiene buena acogida. O se quiera todos los libros por igual. Que no sé yo, bueno, vamos a ver. No se puede llegar a quererlos. Hombre, en el momento en que los escribes, y los escribes es porque has sentido que son necesarios, ¿no? Lo que pasa es que luego no quiere decir que tú sientas, una vez que ha pasado el tiempo, no puedas darte cuenta que algunos libros es posible que te hayan salido mejor que otros, ¿no? Pero en todo caso no tiene nada que ver con el éxito. La escritura es una cosa y luego lo que pasa a ese libro una vez que llega al mercado y si se vende o no es algo completamente diferente. Ahí hay dos personajes, uno es el personaje que escribe y otro es el que está ahora delante de ti y está hablando de lo que hace. Pero este es una especie como de impostor que está ocupando el lugar del otro. El que cuenta es el otro, el que está en su cuarto, solo, en fin, luchando con sus fantasmas, es decir, tratando de dar expresión a sus sueños, ¿no? Ese es el verdadero, ¿no? Este otro, en fin, se defiende como puede. Y si tiene que ir a vender un libro, pues porque le toca en el momento de la promoción, cuando ha salido ese libro, pues entonces, bueno, pues efectivamente acude a esas entrevistas, habla... Pero es la parte que sustenta a la otra para que esa otra siga creando, ¿no? Es decir, es una cuestión de subsistencia, sí, por decirlo de alguna forma. En efecto, sí, porque el libro en ese momento se transforma en un objeto que debe ir a un mercado, que es el mercado editorial. Y entonces ese libro tienes que defenderle, porque ese es un mercado muy complicado, muy difícil. En nuestro país se lee muy poco, y entonces un libro que no tiene... ¿Se lee poco? Se lee muy poco. ¿Sí? Sí, sí. A pesar de todos estos avances digitales que facilitan que la gente pueda tener ahora un libro casi de bolsillo de una forma... Pero el problema no es tener el libro, sino es leerle. Es decir, yo no tengo nada en contra del ebook, ¿no? Que me parece bien. Es decir, yo no tengo ninguno porque prefiero el libro de papel, ¿no? Pero me parece bien que la gente pueda leer en un ebook, ¿no? Porque lo importante en el fondo no es el soporte, sino es el texto, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, claro, cuando nos preguntamos a ver cuántos lectores actuales leen a Dostoyevsky, leen Guerra y Paz o Ana Karenina, es decir, leen Madame Bovary o las obras de Shakespeare, incluso al mismo Cervantes, ¿no? Pues veremos que no son muchos y que probablemente entre los pocos lectores que todavía hay en nuestro país, pues una parte muy importante de esos pocos lectores leen el típico bestseller, el libro que de pronto, en fin, aparece ahí en los medios de comunicación, y sobre todo el libro que les proporciona simplemente como un mero placer de entretenimiento, ¿no? Yo creo que la literatura va más allá del entretenimiento, lo cual no quiere decir que no haya grandes libros que sean muy entretenidos, ¿no? Pero la literatura debe provocar sentimientos a veces contradictorios en el lector, debe inquietarnos, debe hacer que nos planteemos las preguntas, digamos, esenciales, ¿no? Debe volvernos críticos. La literatura tiene que ver con la crítica, ¿no? Es decir, cuando ahora, por ejemplo, los políticos de este Partido Popular, ¿no? Este partido triunfante, ¿no? En nuestro país, ¿no? Se alarman de lo que los actores dicen en los Goya, ¿no? Pero bueno, si esa es la función de los actores, es la función de los cineastas, de los escritores, ser críticos con el mundo que les ha tocado vivir, deberían agradecer que eso existiera. Porque sin crítica no hay razón, ni hay mundo, ni hay posibilidad de mejorar, ¿no? O sea, deberíamos agradecer que determinadas personas mantuvieran esa antorcha de la crítica, ¿no? Viva. Y entonces, en ese sentido, es lo que les corresponde hacer, ¿no? Y deberían ser capaces de aceptar esa crítica. Supongo que con todo esto, ya que sacamos la actualidad más reciente, todas estas medidas que se están tomando en torno a la cultura no son de su agrado, Gustavo. No son en absoluto. No son ningunas. Todos los recortes a que estamos asistiendo, pues de momento están llevando en vez de a mejorar la situación, a agravar los problemas, ¿no? Y lo estamos viendo. ¿Cómo es posible mejorar una empresa, sanearla, expulsando a miles o a centenares de personas? Esa es la forma que tenemos de sanear las cosas. Toda esa gente que va al paro,
aparte del problema personal terrible, pues en primer lugar el Estado tiene que gastarse mucho dinero dándoles el subsidio y luego dejan de consumir, es decir, y luego se transforman en personas desesperadas que no saben dónde meterse ni qué hacer absolutamente con sus vidas, ¿no? Un país no se puede construir sobre esto, ¿no? Y en ese sentido los recortes a la cultura, esta subida del IVA y del IRPF, pues no son sino, en fin, recortes más en este mundo, ¿no?, que hemos creado, y yo creo que es una política absolutamente equivocada, ¿no? Puesto que estamos viéndolo constantemente en la calle, cómo se cierran comercios, los bares, es decir, cómo... Bueno, yo no sé a dónde vamos, sinceramente, ¿no? Y sin embargo se sigue insistiendo en eso, ¿no? Y aceptamos pagar intereses exagerados por nuestra deuda, es decir, bueno, pero no se puede poner freno a esto, no se puede poner freno al abuso de los bancos, es decir, a la especulación, a los paraísos fiscales, es decir, no se puede conseguir un sistema de fiscalidad más justo que el que realmente existe. Claro que se puede, lo que pasa es que los sectores poderosos no quieren hacerlo. Vuelvo a lo que hablábamos hace un par de minutos, Gustavo, los bestsellers. Como tenemos ahora uno que está tan candente, el de 50 sombras de Grey, que parece que todo el mundo lo habla por la calle, ¿ese tipo de fenómenos es bueno para intentar fomentar el hábito a la lectura? Aunque sea por simple entretenimiento. Entiendo que lo encajaría usted en esa tipología. Hombre, vamos a ver, es bueno para la industria editorial, porque sostiene la industria editorial, porque hace que las librerías vendan y que por lo tanto se puedan mantener, ¿no? Que las distribuidoras también funcionen. Y luego incluso porque permite que otros autores y otros libros que se vendan menos puedan ser publicados. Es decir, si no existieran bestsellers, libros que se venden muy bien, pues las editoriales no podrían subsistir. O sea, en ese sentido, en la medida en que mantiene la editorial y la permite subsistir, pues también la deja en condiciones de publicar otros libros que a lo mejor tienen menos... Pero para picar el gusanillo a la gente, ¿sirve este tipo de cosas, estos fenómenos? No, eso ya no lo sé, yo ya no lo sé. Por lo menos alguien lo lea y diga, caramba, pues esto de los libros no está tan mal. Sí. ¿Podría servir? Bueno, puede ser, pero bueno, supongo que para una gente muy joven, porque es verdad que cuando eres muy joven y te estás iniciando, pues entonces a veces lees cosas, cualquier lector ha leído cosas que incluso a lo mejor hasta que le daría un poco de vergüenza reconocer haberlas leído, ¿no? Pero supongo ya que a partir de una determinada edad esto, en fin, el que lee ese tipo de libros no sale de ahí. Entonces, ¿usted entiende que no lo ha leído ni tiene intención de leerlo? No tengo ni intención de leerlo, no, sobre todo porque hay otro montón de libros que me interesan mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que hay que elegir en esta vida, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo voy a perder el tiempo leyendo esos volúmenes tan gruesos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya bestsellers, que estén muy bien, es decir, no sé, Umberto Eco, El nombre de la rosa, era estupendo, los libros estos de este escritor sueco, ¿no? Es decir, aquello de, no sé cómo se llamaba, del Lastrom, ¿no? Es decir, eran buenas novelas de serie negra que reflejaban muy bien todo ese submundo que hay por debajo de la sociedad sueca, ¿no? Es decir, hay buenos libros y que sin embargo gozan del favor del público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en Valladolid pues un ejemplo, es decir, Miguel Delibes es un grandísimo escritor y siempre gozó del favor del público, ¿no? Y ahí tiene muchos libros suyos que se leyeron extraordinariamente. El hereje fue un bestseller impresionante, ¿no? Y El hereje es un grandísimo libro, ¿no? Oiga, ya que nos decía antes que como en la vida hay que elegir, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, eso es complicado porque hay tantos libros favoritos, ¿no? Pero bueno, yo diría que hay que volver un poco a eso que llamamos los clásicos. Los clásicos, Italo Calvino decía que un clásico es ese libro que nunca se agota, que siempre parece nuevo, en la época en la que se lea, ¿no? Y al hablar de clásicos, pues hablo desde los clásicos latinos hasta leer a Homero, es decir, hasta, bueno, pues yo qué sé, los grandes novelistas del siglo XIX, leer a Balzac, leer a Stendhal, en fin, entre nosotros leer, por ejemplo, a Galdós. Galdós es un grandísimo escritor, ¿no? Es decir, leer a los clásicos rusos, a Dostoyevsky, a Turgeniev, en fin, esos no defraudan nunca, ¿no? No defraudan. Yo, por ejemplo, este verano he vuelto a leer, que hacía tiempo que no lo leía, Madame Bovary, de Flaubert. Y bueno, me parece una novela tan extraordinaria, tan maravillosamente escrita, tan impresionante desde cualquier punto que lo mires, ¿no? Que ciertamente yo creo que un libro así te reconcilia con muchísimas cosas, ¿no? Y te hace más lúcido
y a la vez te crea una especie como de vínculo con la vida diferente, ¿no? Un vínculo más hondo, más decisivo, ¿no? Por cierto, no habíamos hablado todavía de su faceta como escritor de libros de cuentos infantiles. Me ha sorprendido leer alguna declaración suya que ha hecho que el público crítico y exigente por antonomasia son los niños. Bueno, no sé si he dicho eso, ¿verdad? Más o menos, esa era la idea. Hombre, un niño, lo bueno que tiene un niño es que si no le interesa lo que le estás contando, deja de escucharte. Entonces, en ese sentido sí que es exigente. Entonces tienes que captar su interés, ¿no? Yo creo que los grandes narradores de cuentos, digamos, para niños, entre comillas, pues entonces lo sabían. Y entonces realmente sus cuentos tienen, digamos, ese poder, el poder de encantar la atención de quien les está escuchando, ¿no? Y la atención de un niño, ¿no? Por supuesto también, ¿no? Pero yo me atrevería a decir una cosa, soy un gran defensor de los cuentos maravillosos, de los cuentos de hadas, los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, ¿no? Toda esa literatura, llamamos literatura infantil, no hay que olvidar que antes de poner el adjetivo infantil debe ser literatura, gran literatura. Entonces a mí me sobra el adjetivo infantil, porque eso da un poco la idea de que esos libros solamente interesan a los niños. Y yo... como que lo infravalora, por decirlo de alguna forma. Sí. Y yo me atrevo a decir una cosa, que el adulto al que no le interesa ese tipo de literatura hará bien en plantearse en qué situación está. Porque hay que amar esa literatura, porque esa literatura tiene que ver con los sueños, con los deseos, con tantas cosas esenciales, ¿no? Chesterton decía que los cuentos de hadas son la verdadera literatura realista. ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiera saber lo que de verdad hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a psicólogos o a pedagogos o a maestros, hará bien en asomarse al mundo de los cuentos de hadas, de los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, porque es allí donde de verdad se dice lo que es un niño. Yo para acabar, Gustavo, quería, ya que nos ha sacado, si se han dado cuenta durante esta entrevista, varias frases de escritores, de pensadores conocidos. Yo me he rescatado algunas de algunos escritores para que o bien me las dé la razón o bien me las refute. Había una de Cela, muy curiosa, que decía que si un escritor no era capaz de morir de hambre, que mejor que lo dejara. ¿Eso es cierto? Bueno, bien. ¿Tan mal se vive de escritor? Sí, la verdad es que el oficio de escritor es un oficio, es decir, el que quiera dedicarse a escribir porque piense que va a ganar mucho dinero, hará bien en pensar en cualquier otro trabajo, ¿no? Bueno, si alguno lo piensa ya sabe. Porque el oficio de escritor sí, no, es un oficio muy pobre y es muy difícil vivir de la escritura y hay muy poca gente que lo consigue, ¿no? Y además siempre apoyándose en otras cosas, en artículos, en conferencias, en fin, en historias así, ¿no? No, ciertamente el oficio de escritor es un oficio, en fin, se vive muy precariamente, ¿no? Caramba. Y luego había otra de Antonio Gala, que es una frase creo que bastante pesimista acerca de lo que es el sentido de escribir. Él decía que el escritor muchas veces es como un caballo de carreras que ha perdido su jinete y ya no sabe por qué está corriendo ni dónde está la meta. Bien, está bien, sí. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco con esa especie como de desconcierto que uno siente y con aquello que te contaba un poco de la escritura, un poco como búsqueda, ¿no? Como una aventura, que no sabes muy bien hacia dónde. Es decir, es como sentir una llamada, ¿no? y andar por ahí por un bosque sin saber muy bien lo que te vas a encontrar, ¿no? Y sí, ese sentimiento un poco de pérdida le tienes, ¿no? Y de hecho la literatura siempre surge del no estar conforme con lo que te rodea, de no sentirte contento con lo que eres ni lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y por lo tanto, con el preguntarte si las cosas no pueden ser de otra manera y si tú mismo no podrías ser de otra forma. Precisamente eso enlaza con la última que le tenía preparada de Saramago, que decía que un escritor no podía vivir en un mundo feliz, sino que el escritor se sustenta en parte en la infelicidad del mundo. En efecto, y incluso en su propia infelicidad, ¿no? Pero esto pasa en general con todo el mundo del arte, ¿no? Incluso las canciones más hermosas, los conciertos, las óperas, los poemas más inolvidables, los cuadros más hermosos, una gran mayoría de ellos ha surgido del dolor y del fracaso y de la pérdida. Es eso lo que nos alimenta, ¿no? Agustín García Calvo, que también tristemente se ha muerto hace poco, lo decía, tenía un poema que decía que solo de lo perdido canta el hombre, solo de lo perdido. Pues Gustavo, vamos a utilizar esa frase como el colofón a esta entrevista. Ya solo nos queda agradecerle haber estado con nosotros, haberle podido conocer a solas durante estos minutos y, por supuesto, Gustavo, desearle todos los éxitos en toda la carrera profesional que le queda. Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
Pues señoras y señores, Gustavo Martín Garzo, uno de los nombres más ilustres de las letras nacionales, de aquí de Valladolid, y desde la Casa Museo de Cervantes, sin duda también otro gran referente en la historia de las letras. Así ponemos el punto y seguido. Nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana.